44, que podemos dar lectura en Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 3, verso 22. Bueno, estamos viendo este último y quinto libro de la Torá, en donde Moshe hace un recuento de todo lo vivido por el pueblo desde que sale de Egipto. Hace advertencias al pueblo para que motivarlos a que ellos puedan entrar a la tierra. Amén. Que le hace un recuento de todos los errores que cometieron, de todo lo que vivieron. Y bueno, el objetivo es, entre otras cosas, ¿no? En este libro vemos al final que pone como testigo al cielo y la tierra, y le habla de las bendiciones que los van a seguir o las maldiciones si ellos desobedecen. Es interesante que podamos ver este libro. Entonces, en este comienzo voy a dar lectura. Dice así: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Param, Tofel, Labán, Haserot y Saab. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Bueno, hasta ahí por ahora. Qué interesante esta parte. Verso 2. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea, hasta ese lugar donde está, y 11 días de camino desde el lugar donde ellos recibieron la Torá hasta las puertas, digamos, de la tierra prometida. 11 días. Pero esos 11 días se transformaron en 40 años. Bueno, dice acá 40 en el mes 11, o sea que estaban ahí, a ver si saco mal la cuenta o entiendo mal. Si estaban en el año 40, en el mes 11, estaban ya entrando al año 41 prácticamente. Así que lo que le podría haber durado 11 días, estuvieron 40 años. Bueno, 11 días es un decir, pero después de haber recibido la Torá y estar preparándose, póngale 2 meses, 3 meses, repasando un poco lo que el Eterno les daba. Después de los 40 días, si Moshe no hubiera encontrado los cerros de oro y todas las cosas que fueron pasando, ellos tranquilamente en pocos meses podrían estar entrando a la tierra, pero eso se transformó en 40 años. Qué tremendo, ¿no? Que esto nos lleva a meditar los procesos. Los procesos llevan tiempo. Algunos, en el caso nuestro, a veces nosotros nos revelamos a lo que el Eterno quiere hacer con nosotros, y el Eterno, como el alfarero, tiene que romper nuevamente la vasija que estaba ahí, salió torcida, y volver a amasarnos y volver a trabajar con nosotros, volver a golpearnos para sacar el aire, y volver a intentar darnos forma. No es que Él no pueda, lo que pasa es que esto esta vasija, en el caso nuestro, depende de nuestra entrega, depende de nuestra docilidad para que el Eterno haga la obra en nosotros. Y lo que complica un poco que no es algo individual, sino que es algo colectivo, o sea que el grupo, el pueblo entero tiene que acompañar toda esta acción de parte del Eterno. Amén. Bueno, sino que me cuentan del pobre Caleb y Josué, que culpa a todo lo demás, ellos tuvieron que sufrir esos 40 años cuando ellos podrían, si fuera por ellos hubieran entrado. Pero bueno, nos toca, hermano, a veces, a mí me ha tocado en una ocasión que otros oren por mí cuando yo estaba lejos del Señor, viviendo, haciendo cualquier cosa, y así también hoy
a los que estamos más cerca o los que estamos acercándonos y tomando esto ahora más en serio, nos toca orar por aquellos que vemos que están flojos, que están débiles, que están lejos del Señor. Amén. Así que esto es no es para ver lo que hacen los demás, sino que, y bueno, soportar los unos, soportándoos los unos a los otros, dice Pablo, ¿no? Y a veces no nos pongamos mal cuando vemos un hermano que trastabilla, que afloja o que deja, sino que, hermanos, oremos por él, clamemos al Eterno que el Eterno lo toque, amén, que el Eterno hable a su corazón y que pueda reconciliarse, amén. Bueno, depende de nosotros que este camino dure 40 años o 11 días. Ahora, nosotros estamos en esta instancia donde estamos guardando la venida del Mashiach. Oramos a veces las oraciones del Sidur que dice que prontamente y en nuestros días podamos ver el retorno del Mashiach. Y es una oración, es un deseo. Pero eso podría no ser así, depende de nosotros, hermano. Depende de nosotros, depende de nuestra entrega, depende de nuestro clamor también. Pero bueno, si está en nosotros el deseo y el clamor y nuestra actitud acompañan eso, somos condescendientes con ese deseo, vamos, creo hermano que podemos ver con nuestros ojos el retorno del Mashiach. ¿Cuánto lo creen? Bien. Y bueno, me voy a analizar el verso 3, en donde dice que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Bueno, sabemos que Moisés fue elegido por Dios y también reconocido por el pueblo para que él vaya al monte. Después de los 10 mandamientos, ellos dijeron, no, que Dios no nos hable más directamente, anda vos. Y o sea, por el Eterno y por el pueblo fue elegido para que él vaya y que Dios le hable todo lo que le tenga que hablar. Y luego él le retransmitiera al pueblo. Vemos el libro de Levítico, Número, vemos como Moshe luego empieza a escribir y a explicar todo lo que en su momento recibió ahí en el monte. También entiendo que hay algunas otras revelaciones que el Eterno le fue dando en la marcha, amén. Pero la cuestión es que acá, si yo no interpreto mal este pasaje, parte de esa revelación estaba esperando algo para ser entregada. Dice acá que finalmente Moshe le dio todo lo que había que darle, le reveló todo lo que le había que revelarle después de haber derrotado a, y acá no sé cómo mencionarlo, Sihón y a Og. ¿Ok? Y estos eran dos reyes, dos gigantes. O sea, después que Israel venció esos dos gigantes, Moshe terminó de dar toda la revelación que tenía para darle al pueblo de Israel. Y esto es algo, un pensamiento interesante, que hay revelaciones de parte de Dios que solamente vienen a nuestras vidas cuando nosotros vencemos a nuestros gigantes. Amén. Nos tocará a cada uno ver cuáles son los gigantes que nos están que tenemos enfrente, cuáles son los gigantes que nos ha tocado a cada uno vencer. Pueden ser diferentes, ¿no? Pero lo importante, hermano, es que cuando, y acá bueno, hace un recuento Moshe y cuenta cómo la generación anterior se rehusó a enfrentar esos gigantes, se rehusó a creerle al Eterno, y eso fue lo que hicieron los 10 testigos, los 10 espías, perdón, de los 12, 10 empezaron a hablar mal y empezaron a promover y lograron contagiar a todo el pueblo con un espíritu de desaliento, de miedo, de confusión, de terror. Y entonces ellos se negaron a creerle al Eterno y se negaron a enfrentar a esos gigantes. Una de las palabras que dijeron, que nosotros éramos como langosta al lado de esas personas, que además eran ciudades amuralladas, que era imposible que ellos puedan conquistar esa tierra. Y ahora cuando finalmente ellos deciden enfrentar a esos gigantes, ahí es que Moshe empieza ya a dar el discurso final y a prepararlos para finalmente ir a conquistar la tierra. Amén. Bueno, esto para mí es un pensamiento, obviamente acá estoy resumiendo, ¿no? Pero
Y bueno, como decía, no nos tocará a cada uno ver cuáles son los gigantes que nos están deteniendo. Tenemos, por ejemplo, un David que fue ungido rey, pero recién cuando él mató a Goliat, él salió del anonimato y empezó a servir y empezó a pelear las batallas del Señor. Y empezó, aunque no como rey al principio, pero sí dice que él, las batallas que él enfrentaba las ganaba. Amén. Y luego al tiempo la gente cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que cambió? El día que él venció a su gigante, al gigante que tenía que vencer, ahí él salió del anonimato, ya tenía la unción, él ya tenía ya era un escogido de Dios, ya estaba ungido, pero solo faltaba que él venza a ese gigante para empezar a ejecutar a vivir lo que el Eterno, para lo que el Eterno lo había escogido. Amén. Bueno, qué interesante esto de los gigantes, hermanos. Es un tema muy amplio. Hemos hablado en otro momento. Sabemos que antes del diluvio habían los hijos de Dios. Menciona la Biblia en una versión, otro interpreta que son ángeles, que llegaron a las mujeres, que eran hermosas y tuvieron hijos. Y de esas relaciones salieron seres híbridos, seres que salieron los gigantes. Y bueno, tal es así que se vio comprometida la raza humana debido a estas mezclas que empezaron a ver, porque dice que Noé era perfecto en sus generaciones. O sea que antes de que la raza humana se vea amenazada, sabemos que Dios le prometió a Eva que de la simiente iba a surgir alguien que iba a pisar la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba si la raza humana era digamos, era corrompida, digamos, era profanada, digamos, el ADN humano, y era mezclado con otra cosa? Eso podía interrumpir la venida del Mesías. Por lo tanto, ante esa amenaza, hubo un juicio como fue el diluvio para frenar esa corrupción, que luego vuelve a surgir, y la tierra, por no quiero hablar ahora, pero igual definir algo claro por qué surgieron de vuelta los gigantes. Hay hipótesis. Uno dice que la mujer de uno de los hijos de Noé estaba embarazada antes de subir al arca de otro dicen que un gigante Og, precisamente que habla acá, se prendió a una parte de afuera del arca y quedó vivo. Otro dice que como Og era muy alto, se fue a la montaña más alta, y claro, como el agua subió cubrió la última montaña, quedó arriba y quedó vivo. Bueno, hay un montón de hipótesis. La cuestión es que no había uno, Og no era el único, habían varios gigantes. La tierra de Israel, la tierra de Canaán, estaba llena, plagada de gigantes, y así también en esta porción nos habla mucho acerca de estos gigantes. También me parece interesante ver que cuando empieza a relatar acá, a ver si es acá, sí, cuando empieza a relatar lo que habían, el momento en que empezaron a marchar ya en dirección hacia la tierra, menciona que, por ejemplo, no debían molestar a los moabitas, que eran hijos descendientes de Lot, y el motivo por el que no debían molestarlos ni pretender ni tomar sus tierras, dice: no molestes a Moab ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado a Ar, la tierra de Ar, a los hijos de Lot por posesión. ¿Por qué le dio esa tierra a los hijos de Lot? Antes habitaron allí a los semitas, un pueblo tan grande y numeroso y alto como los anaseos. Era una raza gigante. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Los oreos habitaron antes en Seir, pero los hijos de Saúl los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor les dio en posesión. Acá está hablando ya en futuro lo que Israel iba a hacer en la tierra prometida. O sea, quiero decir que, y acá menciona también de los amonitas, que es el otro hijo de Lot, también dice lo mismo. El Eterno recompensa a los hijos de Saúl, a los hijos de Moab y a los hijos de Amón
lo recompensa con esa tierra por haber vencido a los gigantes que estaban en esa tierra. Por lo tanto, le dice a Israel que no se le ocurra tocar a esos pueblos porque no les va a dar esa tierra, porque ya el Eterno le dio esa tierra por premio por haber vencido a los gigantes. O sea, los gigantes siguen siendo una amenaza. Ya el Eterno no va a mandar otro diluvio, pero le da como premio esa tierra por haber vencido a los gigantes, porque los gigantes siempre eran una amenaza contra la raza humana, ¿okay? Entonces, el pueblo de Israel estaba destinado a ir a la tierra de Canaán y liquidar toda la raza gigante. Y si mencionábamos a David, también lo hizo. Ahora sí estoy hablando en forma literal de gigantes. Por eso Israel debía vencer a esos dos gigantes, a Sihón y a rey de Og. Inicialmente Israel iba a venir, iba a pedir que le dé el paso, pero el Eterno dice que iba a permitir que Sihón se endurezca y que venga y los ataque. Entonces, bueno, el Eterno tenía planeado que Israel los venza, pero la historia quedó escrita de esta manera. Israel no fue directamente a atacarlo, sino que pidió permiso para pasar, y fue Sihón que se hizo el loco, digamos, y bueno, quiso atacar y destruir a Israel y tuvo que perder ahí. Bueno, hermano, esto nos muestra que hay gigantes que no es que nosotros andamos peleando, encarando, empezando la guerra con medio mundo, ¿no? Nosotros hacemos las cosas bien, nosotros vamos por las buenas, pero a veces, aunque vayamos por las buenas, hay gente que se nos da vuelta y nos quiere destruir. Y bueno, y es ahí cuando el Eterno le da a su pueblo la victoria y derrota a sus enemigos. Pero aplicándolo, volviendo a la otra aplicación acerca de los gigantes que puede haber en nuestras vidas, hermano, es un gran desafío que nosotros podamos. Los gigantes eran una amenaza porque podían hacer mezcla, porque podían mezclar el ADN humano, mezclar con otros seres híbridos, y bueno, y así también, hablando de otro tipo de gigantes que ya hoy no los vemos ser gigantes, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a tratar de que nosotros mezclemos cosas, no seamos puros, no nos definamos con algo, no nos definamos por la fe, por la emuná, por lo que el Eterno nos pide, sino que hagamos mezclas. Mezclamos un poquito de esto con un poquito del otro, mezclamos un poquito de aquello con lo otro. Y bueno, mientras seguimos lanzando cosas, y no nos decidamos a hacer exactamente y puramente lo que el Eterno nos manda, corremos peligro. Por eso tenemos que enfrentar a nuestros gigantes, enfrentar a todas voces que quieran hacernos aceptar estas alianzas, estas mezclas, y poder ser personas que están decididas a seguir al Eterno con todo. Amén. Decía en un momento, Salmo 136, al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, y acá creo yo que se viene a referir a estos dos, ¿no? Porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sihón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Hermano, por la misericordia del Eterno, aunque esté más allá de nuestra fuerza, el Eterno ha decidido usar nuestras vidas para derribar a esos gigantes. ¿Amén? Para que por nosotros podamos establecer las verdades del Eterno, que podamos alumbrar con la luz de la Torah y podamos llevar la luz a todos aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Amén. No miremos la altura de los gigantes, no miremos la fuerza, no miremos su aspecto, no miremos las murallas de sus ciudades, sino que creamos en el Eterno y seamos fieles. Amén. Seamos firmes, porque no es por nuestra fuerza, sino que por la misericordia del Eterno. Decía David, porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas a los ojos altivos.
Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. Habían dicho los espías que Canaán estaba llena de ciudades y amuralladas, que eran impenetrables. Impenetrables. Amén. Pero David dice, con mi Dios aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré. No hay muralla que me pueda parar. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y estaba viendo acá que una vez que este pueblo de Israel se decidió a tomar estos lugares, acá hablaba un poquito, dice, en aquel tiempo tomamos todas sus ciudades, está hablando de, creo que estaba hablando de Sihón, y exterminamos a hombres y mujeres, bueno, y para ver acá que hablaba de la cantidad. Tomaron 70 ciudades amuralladas, dice. Una parte, a ver si se me escapó por acá. Acá está. Y tomamos en aquel entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades. Toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras, aparte de muchos otros pueblos sin murallas. A mí me sorprende tremendamente cómo hizo Israel en un tiempo récord para tomar 60 ciudades amuralladas. No sé, acá no me alcanza la memoria para enumerar ciudades, ponerle Del Viso, Alberti, Josepá, San Miguel, no puedo enumerar 60 ciudades. Pero, y me imagino que esas ciudades no es como acá que están una al lado de la otra, tienen distancias y cada una estaba amurallada. Ellos tomaron 60 amuralladas y otras más que no eran amuralladas, que eran parte del dominio de este gigante que estaba ahí. En otra parte también dice que fueron y vencieron al gigante y a sus hijos y a su ejército. O sea que el gigante tenía hijos, me dedujo que los hijos del gigante también eran gigantes, por lo tanto vencieron al gigante y a sus hijos, algo tremendo, ¿no? También se dice que los gigantes vivían muchos años, a diferencia de los seres humanos que cada vez vivían menos. Estos gigantes, imagina, ya si hoy vivía ahí desde antes del diluvio, ya estaba viviendo unos cuantos añitos que estaba vivo. Así que era una plaga esta gente, estos seres eran una plaga. Pero el Eterno decidió que su pueblo Israel iba a poner fin a eso. Amén. Y toda esta zona, finalmente, la zona que fue a habitar luego la tribu que vimos en la porción pasada, que pidieron habitar antes de entrar a la tierra, ¿no? Antes del Jordán. Bueno, y esto me pareció tremendo, hermano. Lo que en su momento la generación anterior se negó o le costó creer, esta nueva generación fue y tomó y conquistó en un tiempo récord, ¿no? Y esto era una reseña de lo que el Eterno iba a hacer con ellos al cruzar del otro lado. Amén. Entonces, como decía David, con mi Dios aplastaré ejército y con mi Dios escalaré muralla. Y bueno, hermano, esta es el Dios que nosotros creemos, este es el Dios que nosotros servimos. Y bueno, como decía, ¿no? Que esto que faltaba a Moisés transmitir al pueblo, que era parte de la revelación que Dios tenía para su pueblo, recién fue entregado cuando ellos vencieron a esos gigantes. Entonces, hermano, bueno, yo lo que quiero transmitir en esta noche, cuánta revelación de Dios puede estar ahí esperando a ser entregada a tu vida, a tu corazón, a tu mente, pero va a ser entregada cuando venzamos a nuestros gigantes de este lado del Jordán, porque bueno, el desafío más grande está del otro lado, pero no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Eterno. ¿Cuánto dicen amén?
Bueno, le dejo algo, ¿no? Que cada uno identifiquemos nuestros gigantes personales. Sabemos que hay una forma que opera el gigante. Si analizamos, por ejemplo, el gigante Goliat, dice que él apareció y durante 40 días venía y vociferaba 3 veces al día. Intimidaba al pueblo con sus amenazas, y el pueblo tenía miedo, estaba bajo un efecto del miedo. Dice que el león cuando ruge paraliza de miedo a la presa, y después no tiene que andar corriendo ni andar haciendo cosas, o sea que directamente con el rugido paraliza a la presa. Y eso es una de las cosas que el Hasatán usa. Él te hace tener miedo, te paraliza y luego ya estás entregado antes de pelear, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que vencer, si queremos vencer a nuestros gigantes, es vencer los miedos. ¿Cuántos dicen amén? Vencer los miedos. Bueno, justo anoche estamos hablando, una persona que decía que, bueno, que experimenta así un ataque de pánico, y el ataque de pánico hace que la persona sienta cosas que no son reales. Por ejemplo, que le falta el aire, me decía, ¿no? Entonces, en realidad no hay falta de aire ni oxígeno. Estaba en el lugar que le dieron oxígeno y parecía que más le faltaba el aire. Entonces, no es que en realidad faltaba el aire. Estaba bajo un efecto de pánico que es producido por las emociones, que no es real. Es una irrealidad. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo proyecta una imagen. No sé si ustedes lo han visto, pero cuando usted tiene miedo de algo, por ejemplo, a ver, aquel que se queda la noche solo y está todo oscuro y escucha un ruido, pum, pum, ¡ay! Ahí está el ladrón. Se imagina cosas, ¿no? Y ahí está. Y escuchó otro ruido para allá, ¿no? ¡Ay, caminó para allá! Y ya llama al otro y venía acá porque me parece que acá hay un ladrón que toque el otro. O sea, y no había nada, era un gatito que andaba jugando por ahí, ¿no? Nada, qué sé yo, lo que era cualquier cosa, pero todo era un producto que se generaba en la mente de la persona. Que, bueno, yo me acuerdo de chico, tenía miedo a la noche, veía sombras ahí, veía cocodrilos ahí, y yo vivíamos en un primer piso, una ventana, y yo veía cocodrilos. ¿Cómo había un cocodrilo volando ahí en el primer piso, ¿no? Pero bueno, así son los temores, hermanos. Los temores son infundados, son irreales, son cosas que toman tu mente y te hacen creer que están pasando cosas que no están pasando, y una vez que estás bajo ese efecto, vos estás paralizado ahí, inmóvil, y no te deja actuar, no te deja tomar una acción. Entonces vemos en la escena, y el gigante venía y seguía teniendo bajo ese efecto a las personas, y venía 40 días que venía gritando, y no había uno en todo Israel que se sobreponga a esa situación y que diga. Y el gigante blasfemaba contra Dios y los basureaba y los denigraba y los intimidaba, y los tipos estaban ahí bajo el efecto y no podían salir de eso. Y vino David, que era inmune a eso. No sé, bueno, gracias a que la unción quizás del Eterno lo hizo inmune, y cuando él escuchó que se metió con el Dios de Israel, no, esto no puede ser. ¿Qué me importa la altura tuya, lo que vos? No, el celo de él era más fuerte que todo miedo. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos a escuchar las voces, cuando empezamos a escuchar los ruidos, cuando empezamos a darle rienda suelta a nuestra mente que empieza a divagar, infundido por el temor, somos presas del enemigo. Entonces tenemos que clamar al Eterno. Hay una palabra que dice que de donde el que teme no ha conocido a Dios, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Amén. Si nosotros amamos a Dios, si sentimos que realmente Él nos ama, que Él nos cuida, que Él tiene cuidado de nosotros podemos andar teniendo miedo. Hay peligros, sí. Hay acciones preventivas que uno puede tomar, sí. Pero sabemos que si nosotros clamamos a Él, Él nos escucha y Él nos atiende y Él nos tiende la mano. Y si caemos, Él nos tiene de nuestra mano derecha y nos levanta. Sea cuantas veces que nos caigamos, Él nos va a volver a levantar. Amén. Y Él no nos abandona. Aunque
los que estén a nuestro lado nos abandonen, y aunque estemos en la noche más oscura, solo Él está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y si clamamos, Él nos escucha y nos oye. Y debemos clamar para que Él rompa ese, por decir, ese encantamiento que ejerce el enemigo en alguna área de nuestra vida, ¿no? Cuando nos paraliza con el temor, con el miedo, que rompa eso y que nos permitas ver la realidad, que permita verlo a Él. Me acuerdo de ese momento que estaba Eliseo, creo que era su sirviente, y Israel estaba rodeado, y entonces él estaba tranquilo, el profeta, y el siervo estaba temeroso por ver la multitud del ejército, y en un momento él le habló, oró, y él vio, y cuando vio el ejército de ángeles que había ahí, dijo: estos no son nada, no pueden hacernos nada, porque más es los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Que nosotros podamos ver al Dios Israel que está con nosotros. Amén. Va a hacer que nosotros dejemos de tener miedo a nuestros gigantes y podamos avanzar en la vida. Amén. Amén. Y bueno, esta creo que es una de las porciones que más habla de gigantes en toda la Biblia. Esta es la que más habla de gigantes, los menciona varias, como recién leía, varias razas gigantes menciona acá. No es casualidad que hable de esto, ¿no? Y no es casualidad que se ha mencionado. El otro día escuchaba un informe que dice que cuando estos gigantes escucharon que venía el pueblo de Israel y venían, ya habían vencido a estos dos y se venían para la tierra de Canaán, dice que muchos de estos gigantes se fueron, se vinieron acá a América, y bueno, con tal de no ser, y acá de hecho, bueno, hay no sé qué parte de verdad será eso, pero por ejemplo la Patagonia, ¿por qué se llama Patagonia? Porque hay rastros de pies gigantes. Y bueno, he escuchado por ahí que también hay restos de gigantes que hay en diferentes partes de América, ¿no? Que hubo, y que algunos de los de la teoría de la evolución han tratado de esconder esas evidencias para que no se le caiga la teoría que ellos han querido promover, ¿no? Pero bueno, yo he visto en un lugar, tenía un cráneo, sí, gigante, un cráneo humano, ¿no? Se dice cráneo, ¿no? O calavera, no sé cómo se dice. Con una formación diferente a como es la de un ser humano, como una prueba, pero aseguran que hubo muchas pruebas de que hubo restos de gigantes en esta región, en América estoy hablando. Pero bueno, hermano, aunque no veamos los gigantes esos físicos, pero sabemos que lo que hicieron que esos gigantes se materialicen en esta tierra, siguen actuando y van a tratar de todas formas que nosotros como hijos de Dios cumplamos el propósito de Dios. Amén. Así que van a tratar de infundirnos miedos, temores, para que no hagamos lo que Dios nos ha perdido, lo que Dios nos ha ordenado, o que no conquistemos la tierra que el Eterno ha destinado para nosotros. Como decía acá en una parte, mire, en una parte dice: entonces yo dije, no temáis ni les tengáis miedo, el Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto como el Señor tu Dios te llevó, como un hombre que lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta este lugar. Pero con todo esto no confiaste en el Señor, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. En lugar de ver el gigante, tenemos que ver que el Eterno nos lleva como un hombre que lleva a su hijo, ¿no? ¿Cuántas veces vimos que nuestros hijos, cuando tienen miedo, ¿qué buscan? Buscan el brazo de sus padres, buscan estar a UPA de sus padres, buscan estar, porque eso le da seguridad. ¿Amén? Nosotros también debemos buscar
eso, y debemos dejar de poner nuestra mirada en aquello que nos da terror, nos da miedo, y que el Eterno permita que al sentir el amor y el abrazo de nuestro Padre, los temores se disipen y se alejen de nuestras vidas. Pero bueno, lo que quería leer, que cuando el Eterno le dice vamos, hay una parte que dice aquí está la tierra que el Eterno te ha entregado, ya es vuestra, es de ustedes, vayan y tómenla. El Eterno iba a ir con ellos, iba a pelear con ellos, y la tierra estaba dada por sentado que iban a ir aceleradamente tomando esa tierra. Se dice que ni siquiera, o sea, cuando Josué finalmente fue, que tardó 15 años, si ellos hubieran ido a la manera y al modo de Dios, en su momento lo hubieran hecho en poco tiempo, hubieran tomado toda la tierra. Pero bueno, esto una vez más nos habla de que nosotros, a raíz de nuestros temores, a raíz de nuestros miedos, a raíz de las vueltas que nosotros solemos dar, dilatamos los tiempos y hacemos que las cosas tarden más para llegar a nuestra vida. Pero qué bueno que al meditar en todo esto lo tengamos muy en cuenta. Amén. Para que después no nos estemos quejando y culpando a otros por qué tardamos tanto. Y quizá algunos se van de la vida sin alcanzar aquello para lo cual Dios los ha elegido. Y eso sería lo más triste, hermano. Pero que el Eterno nos ayude, que podamos alcanzar todo lo que Él nos ha prometido, todo aquello para lo cual el Eterno nos ha designado para nuestra familia, para nuestros hijos, para nosotros, que no nos quedemos, que lo alcancemos, que lo obtengamos, que lo logremos. Amén. Que el Eterno nos dé la fuerza y que no nos dejemos amedrentar por nada ni nadie. Amén. Bien, esto en sí ya sería un tema tremendo para seguir hablando, pero bueno, quiero compartir una cosita más. Dice este es el texto que quería leer recién. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. Ya estaba, pero bueno, hubo contratiempo. Y dice acá Moshe, esto me llamó la atención: el Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Al leer esto, tenemos que entender que la promesa entonces que el Eterno le dio a Abraham, cuando le dijo que vaya y mire y cuente las estrellas, si las podía, y le dijo así será tu descendencia, podemos dar por cumplida esa promesa en este momento, en esta instancia. Ya está cumplida, y vemos que en los últimos capítulos de Números, vemos que se hizo un censo y había algo de 620, no me acuerdo bien, 620, 630.000, ponele como un máximo, de varones de 20 a 50 años. Por lo tanto, nosotros pensaríamos que si para que se cumpla lo que Dios le dijo a Abraham, sería mucho más. No sé si a alguno le daba esa idea, que era mucho más. Pero tenemos también algo muy interesante con respecto a esto, que Dios no solamente le prometió que iba a tener una descendencia como las estrellas, sino que también le dijo que iba a ser como el polvo de la tierra. La arena del mar. Y como la arena del mar también. A lo cual, al leer esto, si ya alcanzó la promesa de la cantidad como las estrellas, Moshe dice algo interesante: que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que soy, y os bendiga tal como os ha prometido. Yo creo que esta bendición está dada para que se cumpla, y creo que Israel, entonces, si en ese momento era más o menos 620.000, tendrían, al ser 1000 más, son 620 millones. Si yo no saqué mal la cuenta. Y en este momento en el mundo hay 7.600 millones. Si no, 1.000 millones. 7.600 1.000 millones. 7.600 millones me parece que.
¿Eh? No puede ser. ¿Eh? 7.600 millones no puede ser. No, claro, Más. 1.000 millones. Claro. Si en China hay como millón. no 300 puede ser. millones y pico hay en China. ¿Y cuántas chinas tenés? Bueno. ¿Cuántas chinas tenés? Los chinos son chinos. Están en todos lados ahora. La población de tierra era 7.442 millones. Vete, 7.600 millones. 7.000, ese está atrasado. Miles de millones en el 2016. Bueno, entonces estamos hablando casi de un 10%, o sea, Moshe bendijo ahí para que sean un 10% de lo que somos ahora en el mundo. Pero si vamos a la casa de Judá, lo que hoy se conoce como judíos, escuché la otra vez que más o menos, en este momento hay 16 millones de judíos, no está ni cerca de esta bendición. ¿Dónde están todos esos miles que Moshe soltó esa bendición? Que el Eterno lo saca 1000 veces más de lo que ahora son. Evidentemente ha pasado mucho tiempo y muchos han muerto, pero toda la población en general va subiendo, va creciendo. Por lo tanto, bueno, nos da a entender algo claro, que el pueblo judío hoy no refleja exactamente así esta bendición tal cual como está dada, ¿no? Esto me lleva al libro de Oseas, porque hay algo interesante acá. Oseas, qué lástima no tengo internet, sino ayer encontré una página que daba el número actual, te daba como una cuenta así de nacimientos que están habiendo en tiempo real, muertes en tiempo real, y bueno, todo un resumen. Y después tenía una línea de tiempo veía desde el año 51 ahora, que son 67 años de este año, pasó de los 150.000 millones, de 2.500 millones a 7.600 millones que hay ahora. O sea que en 67 años la población se triplicó. Impresionante la cantidad de gente que hay hoy, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo si se sigue triplicando en tan pocos años? Te imaginas que es de miles de años de vida al año 1951 había 2.500 millones y en 67 años se triplicó. ¿Qué va a pasar si aparte eso siga en 67 años más? No se va a triplicar, va a ser más el aumento, ¿no? Por eso los estudiantes están preocupados. Por eso quieren la agenda hoy actual es poner el aborto y buscar un montón de medios para reducir eso, porque si siguen creciendo al ritmo que va, o sea, por lo menos a la forma que se están distribuyendo los recursos, no va a estar, la tierra va a estar en problemas, es lo que ellos piensan, ¿no? Bueno, miren lo que dice acá. En este libro de Oseas, en este tiempo Israel está dividido en dos. Estaba la casa de Judá y la casa de Israel. Y este profeta viene a dar un mensaje muy fuerte para la casa de Israel, que comprendía las 10 tribus del norte. Entonces dice acá 3 cosas que, así resumiendo, que Dios va a hacer con la casa de Israel, que comprende las 10 tribus, que iban a dejar de ser un reino, iban a dejar de ser su pueblo y que no iban a tener más misericordia de parte de Dios por el pecado en que habían incurrido y las veces y el tiempo que el Eterno los venía llamando al arrepentimiento y no lo hacían. Dice acá claramente que, a diferencia de la casa de Israel, iba a tener compasión de la casa de Judá y los iba a salvar. O sea que no iba a tomar la misma determinación con la casa de Judá de destruirlo como reino y que no sea más su pueblo y no tenga más misericordia. Pero dice algo curioso. Dice, pero el número de los hijos de Israel, acá se está refiriendo a las 10 tribus, será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se le dice, no soy mi pueblo,
se les dirá: soy hijo del Dios viviente. Y sigue diciendo: y los hijos de Judá, que vendrán a ser los judíos, y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande es el día de Jezreel. Otra forma de mencionar a Israel. Bien, entonces vemos que la multiplicidad, y ahora no como las estrellas, sino como la arena del mar, que vendría a ser, para mí es algo mucho más todavía en cantidad, vendría de la mano no de la casa de Judá, sino de la casa de Israel. Y la casa de Israel, hoy por hoy, sabemos que desde el año 722 antes de la era común se fue al exilio y ya entró en un proceso de asimilación entre las naciones, y por lo que luego ya vemos que aparece la mención acerca del pueblo de Israel como los judíos, porque bueno, luego la otra división del pueblo de Israel, que fue a Babilonia 70 años, pero vuelve, ya toda esa gente se llamaron los judíos. Sí, y ahí ya quedó, se menciona al pueblo de Israel como los judíos, indistintamente, o como Israel. Pero vemos que el número ya es un número reducido, no estamos hablando de esos millares que Dios le había prometido a Abraham, o incluso la bendición con la que Moshe bendijo en ese momento al pueblo de Israel, que el Eterno los bendiga y lo haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Pero vemos acá en esta profecía que, si bien es un juicio que le está asignando el profeta Oseas a la casa de Israel, un juicio de no ser más pueblo, no obstante, pero está reconociendo o está decretando o declarando de parte de Dios que, a pesar de no ser más pueblo, de la mano de ellos iba a venir la multiplicidad, de la mano de ellos iba a venir la cantidad. ¿Y dónde están esa gente que se ha multiplicado? Están mezclados entre todas las naciones. Amén. Entonces la profecía acá dice, muy interesante, porque por un lado le saca la categoría del pueblo, lo deja fuera del pacto con Dios, pero deja una puerta de esperanza. Amén. Que es que al final, o en un momento, en un futuro, los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán, se van a volver a unificar. Dice, y nombrarán para sí un solo jefe. Vemos acá indudablemente que esto está hablando del Mesías, que va a lograr que eso ocurra. Por lo tanto, entendemos a través de esta profecía que de la mano del Mesías viene, que parte de la misión del Mesías no era venir a crear una nueva religión en donde ahora somos todos gentiles y en donde ahora no importa más las leyes de Dios, y bueno, y en donde ahora vemos a los judíos como el pueblo maldito, que hoy ahora el Israel es un Israel espiritual, que somos está formado por una nueva religión que armó Jesús, que somos todos los gentiles, ¿ok? Entonces vemos que nada que ver, y Yeshua viene dentro de la misión que está profetizada, que va a cumplir el Mesías. Es, ¿por qué salió esta ventanita? Es que va a reunir. Y entonces nosotros, si estamos entendiendo esta línea profética, tenemos que entender como tal que Yeshua no vino a hacer de nosotros una nueva religión en donde la Torá quedó afuera, sino todo lo contrario. ¿Para dónde vamos? Es hacer la restauración de Israel. Amén. Vamos a hacer la restauración de Israel, la reunificación de Judá con las 10 tribus, o con Israel multiplicado. Amén. Y que cuando Él venga, Él reinará sobre el Israel restaurado. ¿Cuánto lo creen? Esto, y subirán de la tierra, entiendo que es una connotación de que, aunque la muerte haya alcanzado, a muchos de ellos van a volver a la vida. Se está hablando de la resurrección. Amén. Así que esto es tremendo para mí, aunque volviendo a la porción que estamos viendo, por más que en ese momento ya podemos dar por cumplida la profecía acerca de que ya son como las estrellas del cielo, pero todavía no son como la arena del mar, o sí son, pero el tema es que, como decía el profeta Oseas, en el lugar donde se le dijo que vosotros no sois pueblo, porque que vaya uno de nosotros a Israel ahí a decirle, nosotros somos Israel, ¿qué va a pasar?
no, vos no sos, si no soy hijo de madre judía, entonces ellos han reducido todo a si sos hijo de una mujer judía, entonces hoy todo pasa por ahí nomás. Entonces, pero lamentablemente desde ese enfoque estamos dejando afuera o estamos dejando inconclusa la profecía, y nosotros creemos en toda la profecía, no en una parte. Reconocemos el mérito de Judá de haberse mantenido fiel al Eterno, de haber guardado la Torá, guardado el legado cultural de la Torá, pero reconocemos también al Mesías, porque definitivamente que ellos todavía no creen que es el Mesías, y Yeshua es el que finalmente ahora, hoy por hoy, está haciendo que muchos de nosotros estemos volviendo a la Torá y estamos aguardando que Él nos restaure y que Él restaure Israel, amén, y que Él sea el rey sobre el Israel restaurado, amén. Así que finalmente, en el lugar donde se nos dijo que no somos pueblo, se va a decir que nosotros somos hijos, amén. Y ahí se cumple directamente, literalmente, lo que decía Juan, que decía esto: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, pero voy a buscar esta versión porque no me gusta más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué decía? O sea, en el lugar donde se les dijo que no eran más pueblo, se les dirá que son hijos de Dios. Amén. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? O sea, ellos pueden decir que nosotros no somos pueblo de Dios, pero va a llegar un momento que van a decir, estos son hijos de Dios. ¿Y qué dice Juan? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y qué es lo que sigue hablando Juan en el capítulo 2? De un fariseo que viene a preguntarle qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y que le dijo, Yeshua, tenés que volver a nacer. ¿Cómo? ¿Voy a volver a entrar al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? No, tenés que nacer del agua y del espíritu. Bueno, ese es el proceso por el cual hemos pasado nosotros a querer Mashiach, por el cual hay muchos fariseos, conocedores y sabios de la ley, que todavía no han pasado, lamentablemente. Por eso es que a nosotros se nos va a llamar y reconocer como hijos de Dios, en el lugar donde no se nos había reconocido como pueblo de Dios. ¿Cuánto le dan gloria? Amén. Y esas multitudes como la arena al mar van a aparecer, vamos a irrumpir ahí en la tierra de Israel. Y como dice el profeta Isaías en algún lugar, dice, ¿quiénes son estos? ¿Dónde habían quedado? Yo estaba estéril, estaba sola. ¿Y dónde estaban estos? ¿Quién los amamantó? ¿Quién los hizo crecer? ¿De dónde aparecieron? Amén. Estaban creyendo en el Mesías Yeshua ahí en las naciones, que ustedes tampoco habían creído, pero hoy por hoy somos hijos del Dios viviente y vamos a ser reconocidos finalmente como tal. Amén. Así que damos gloria al Eterno por su palabra, damos gracias al Eterno por su Torá, y bueno, estamos aguardando que todo esto se cumpla prontamente y en nuestros días. Amén. Tenía algo acá. No tengo todos los versículos ya separados, ¿no? Pero los tengo en mi mente en esta ocasión. Y ya con esto termino haciendo una conexión en la porción que leyó Efrem, que está en Isaías 1. Bueno, acá leyendo esto me doy cuenta que no importa cuán grande o cuán gran hombre usado por Dios seas, cuando empieza a haber mucha gente, un hombre no puede atender a todo. Entonces tiene que necesariamente, como finalmente lo hizo Moshe, dice, escoged entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes o jueces. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 oficiales para vuestras tribus. ¿Ven? Todo esto surge, ¿por qué? Porque a Moshe le estaba siendo muy pesado, no podía atender a todos.
Dice, ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de todos vosotros y vuestros litigios? Ustedes se pelean, cualquier problema que tienen vienen a mí para que yo intervenga entre ustedes. No, yo no puedo cargar con todo, necesito hacer esto. Entonces vemos que uno de los hombres más usados por Dios de todos los tiempos no podía hacer esto solo, necesitaba hacerlo con un equipo. De la misma manera, hermano, vemos que en Mateo nos habla casi todo Mateo de una expresión que es heredar el reino. ¿Qué es heredar el reino en los cielos? ¿Qué es? Bueno, quiero que lo digan ustedes, porque si digo yo, o sea, a ver, ¿qué entienden ustedes por heredar el reino? Dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acoplado a ese mensaje de arrepentimiento, menciona muchas veces de personas que tengo que hacer para heredar el reino de los cielos, o hacer tal cosa y heredarás el reino de los cielos, dice Yeshua. ¿Qué es exactamente heredar el reino de los cielos? Efraín. Hermano, no le voy a dar con un caño. No, simplemente quiero que alguien me diga lo que entiende, o sea, nada más. Para ver si, quiero ver si es verdad si todas las personas, o voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo lo ven ahora desde la perspectiva de raíz hebrea y cómo lo veían antes? ¿Qué significaba heredar el reino de los cielos? Para mí eso era heredar las producciones que decían del cielo. Participar de la Antes era como ir al cielo. Claro. Sí, bueno, Ir al viene cielo. Jesús, yo me voy Ser al salvo y irse al cielo. Eso es heredar el reino de los cielos. Porque como dice, el reino de los cielos, uno se cae con la última parte. De los cielos era conectado con irse al cielo. Bien. A ver, Walter, vos que entendías. Voy a tirar frente porque si no, nadie dice nada. Acá dice que heredar el reino es heredar la Torá, porque la Torá es la heredad y los pactos. La Torá es la heredad del reino. Muy bien. Y ahora, más que llegar al cielo. Y ahora creo que uno venía, Claro. Muy bien. Bueno. Sí, ¿no? Menos mal que ven esa diferencia, ¿no? Que Moshe... Antes creíamos que teníamos heredad. Y ahora sabemos que tenemos que trabajar por heredad. Claro. Hay dentro del cristianismo hay varias líneas que se puede interpretar. Por ejemplo, hay otra línea de los super apostolocos que bueno, dicen, el Señor ya nos dio la autoridad, ya nos dio toda potestad, ahora nosotros tenemos que establecer el reino de Dios acá en la tierra. Entonces preparamos para que vayan y tenemos que tomar los medios de comunicación, tenemos que meternos en los gobiernos, tenemos que tomar la autoridad, tenemos que dominar todo. Y entonces cuando nosotros nos metamos todos presidente cristiano, dominemos la música cristiana, empiece a sonar en las radios, en todas las radios, ocupemos los top 40 de con música cristiana. Cuando todas las películas, prendamos la tele y dominemos la pantalla con películas cristianas, con los dibujitos animados, dominen los dibujitos nuestros. Entonces de esa manera vamos a establecer el reino. Y bueno, y cuando todos los cristianos pacten y voten a full a nosotros que somos los apóstoles, y ahí Dios los va a prosperar y van a ser tan millonarios que directamente vamos a dominar todo. Entonces vamos a terminar con toda la... pero primero tienen que pactarnos a nosotros y votar y sembrarnos a nosotros para que ustedes les vayan prosperen. Si no, hermano. Bueno, entonces ellos tienen que establecer el reino, ¿no? Entonces después tienen que hacer gala de gloria y riqueza. Entonces aparecen con los relojes así, se compran aviones privados y andan haciendo gala, exhibicionismo de los prósperos que son. Y eso es, digamos, es como
es el reflejo posta de una persona que está bendecida, y el que no está así es porque no está ofrendando, no está diezmando, o no está pactando, o no está bajo una cobertura ungida. ¿Ok? Bien. ¿Eh? Oh. No. Entonces, hermano, bueno, es una línea que le están induciendo a la gente a creer que ellos ya tienen que establecer el reino. Yo creo que hasta que no venga Yeshua no venga un reino, va a ser más de lo mismo. La diferencia entre un Yeshua reinando y gente que herede y reine con él va a ser que esa gente que va a reinar con él va a ser gente que no tiene el mismo cuerpo con inclinación al mal como tenemos nosotros. Además que dice Pablo que ni la sangre ni la carne heredan el reino de Dios, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Ese reino que venga desde la mano del Mashiach va a ser un reino incorruptible. No vamos a hacer, lo que heredemos ese reino no vamos a ser coimiable, porque no va a existir la inclinación al mal en nosotros. El cuerpo que vamos a tener no va a ser el cuerpo que heredamos de Adán, un cuerpo que viene de la tierra, sino que vamos a tener un cuerpo que viene del segundo Adán, que es un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible, imperecedero. Amén. Bien. Hebreo en una parte dice que es necesario que las cosas que son las cosas que se mueven, las movibles sean removidas para que queden las inconmovibles, ¿no? Claro. Habla del reino de Mashiach, ¿no? Claro. Un reino inconmovible. Entonces, esa línea está refutada, mal. Esa línea fuera, verso, eso es falso. Nosotros sí, o sea, tenemos obviamente que podemos, hasta la estatura del varón perfecto que es Yeshua, o sea, con esto no estoy diciendo que nadie apunte a llegar a lo más alto o lo más parecido a Yeshua, ¿ok? No. O que viva como Yeshua, ¿no? ¿Se acuerdan que iban en el barquito que se estaba hundiendo y los tipos estaban desesperados y lo van a despertar a Yeshua? Y Yeshua enojado, ¿por qué me despertan, hombre, poca fe? ¿Por qué no toman la autoridad y oran ahí? Se dejan hinchar, me dejan dormir tranquilo acá. Bueno, o sea, todos están en libertad de llegar a la estatura del varón perfecto. Nadie le va a decir que no lo haga, ¿amén? Pero de ahí que vos me digas que va a establecer un reino acá en el mundo y va a hacer algo que viene en la mano del Mesías, hermano. No se piense que lo vamos a hacer nosotros ahora por nuestra cuenta porque se nos ocurrió ahora a nosotros. Amén. Lo que sí nos ha dado el Eterno es el ministerio de la reconciliación. Y lo que sí que tenemos que buscar nosotros es que el hombre se reconcilie con Dios y vuelva y esté en comunión con Dios. Y que espere y que viva en santidad y en progreso hasta que venga el Mashiach y establezca su reino. Pero bueno, entonces, volviendo a... Ser influenciada mejor. Cuando gente sea influenciada mejor. O sea, mejor para obviamente. Para el reino. Sí. Pero de ahí a pensar o hacernos la idea que nosotros vamos a lograr dar vuelta a todo el mundo y establecer un reino antes que venga Mashiach, no, ¿ok? Bueno, volviendo, y ahora sí le comparto lo que yo entiendo hoy. Tal así como... Aparte hubo gente como Martin Luther King también, que uno de los que quiso con ideas revolucionarias, ¿no? Ideas que son unos valores muy altos que para esta sociedad no da. Nunca se puede vivir, pretender que toda la gente viva en un estándar de vida muy alto, ¿no? O sea, valores muy altos, que no son para este mundo, ¿no? Sí, no sé si no son, pero bueno, pasa que... Puede tener la intención, pero digamos que de aquí a que lo logre... El aparato de gobierno tiene que ser... no tiene que ser corrupto, entonces donde alguna parte de ese aparato sea corrupto, eso no se sostiene y bueno, y no sirve. Por eso entendemos que va a venir la mano de Mashiach. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es heredar el reino? Porque vemos que Moshe, para llevar adelante este pueblo, que era más o menos, si había 600 y pico mil personas, más las esposas y los niños, podrían haber 3 millones de personas, lo gobernaba a esta cantidad de personas, ¿cómo? Poniendo jueces cada 1000, cada 100 y cada 10. Es el modelo. ¿Ok? Entonces, cada 1000, cada 100 y cada 10 tenés un juez, tenés una persona que establece un referente donde vos podés ir a pedir justicia o podés ir a buscar, digamos, alguien que ayuda. ¿Ok? Entonces, esos jueces terminan siendo parte de la comitiva de gobierno
de Moshe. Entonces Moshe está reinando, vieron que acá dice jefes y en otra versión dice jueces. Entonces Moshe está reinando, no está reinando solo. Después están los Cohen, todos, ¿no? Cada uno cumple su función, pero el reino se establece a través de esa cadena de mando que son los jueces que están para atender a todos y hacer que se haga justicia, ¿okay? De la misma manera Yeshua, cuando venga a reinar y dice que nosotros reinaremos o la iglesia va a reinar juntamente con él, la iglesia es la asamblea, ¿ok? La iglesia en el Nuevo Testamento, la misma palabra que se utiliza donde se traduce es iglesia, es la palabra congregación, ¿no? Entonces es la misma palabra, nada más que en las traducciones se estila poner iglesia para referirse como al grupo de la nueva religión que formó Yeshua, cuando en el original estaba usando la misma palabra también para aquellos judíos que se reunían. Entonces en realidad la congregación de Israel o la congregación nació en el Sinaí cuando estaban congregados ahí y recibieron la Torá, y esa es la congregación de Israel. La congregación de Israel está regida, el reino está establecido por jefes, por jueces que van cada 1000, cada 100 y cada 10. Y cuando Yeshua venga a reinar, ¿cómo va a reinar? Y de la misma forma. Entendemos que de la misma forma. ¿Qué tiene que ver esto con Isaías? Isaías, lo que leyó recién el hermano, hablaba de la corrupción que había en Israel, de tal manera que el Eterno lo llama Sodoma y Gomorra a Judá, donde era la capital del reino, donde estaba el templo y donde debería establecerse la justicia. Eran unos corruptos terribles, eran una Sodoma y una Gomorra, prácticamente, ¿no? Dice: acá hay una pequeña descripción de lo que estaban haciendo. Aprender a hacer el bien y buscar la justicia. Bueno, porque eso no estaban haciendo. Reprender al opresor y defender al huérfano y abogar por la viuda. Hoy lo había marcado, ¿qué pasó? Decía que cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia. O sea, estaba llena, en un momento había justicia, pero ahora al tiempo de Isaías ya no estaba. Así que, desde ese punto para acá, mire lo que dice: moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Claro, el tipo agarra 1 litro de vino, le metía 2 litros de vino, después vendía 3 litros de vino, pero vino adulterado. O sea, esto refleja la corrupción que había. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la vida. Por tanto, declara el Señor Dios de los ejércitos, el poderoso Israel: dice, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. ¿Quién son sus adversarios y sus enemigos? La comitiva del corrupto que está ahí en el poder del pueblo de Israel. Entonces va a haber una limpieza. Dice: volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. Entonces cuando haga esa limpieza, voy a restaurar tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual será llamada ciudad de justicia y ciudad fiel. Entonces, entendamos algo. El Eterno no ha eliminado el sistema de gobierno para su pueblo Israel, no ha eliminado el sistema. Lo que está haciendo desde el año 70 para acá, que fue destruido el templo y fue disuelto el sistema de jueces que gobernaban Israel, lo que está viendo es una limpieza. Cuando el Mashiach vuelva, va a restaurar acá lo dice, y eso entendemos. Si yo pregunto, ¿se cumplió esto? O sea, la limpieza empezó. La limpieza ha empezado, pero ¿han sido restaurados los jueces como al principio? ¿Es llamada hoy Jerusalén
ciudad de justicia, ciudad fiel, no. Quiere decir que eso está pendiente a cumplirse y eso va a venir de la mano del Mesías. Y para que veamos cómo van a ser las cosas cuando esto se cumpla, nos vamos a Isaías 2 y dice: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. O sea, Jerusalén se va a transformar en el centro de toda la tierra, la capital. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Esto es lo que va a venir cuando venga Yeshua. Pero para que eso ocurra, primero está pasando lo que está pasando ahora. Está habiendo una limpieza en el pueblo de Israel. Hay una purga, hay una mano fuerte, una mano de juicio del Eterno sobre y va a haber, Zacarías habla de que un tercio va a reducir a los hombres de Israel, va a haber un juicio terrible. 2/3 partes de la tierra. Eso, 2/3 partes de la tierra, está hablando en ese caso Israel, van a pasar. ¿De la tierra de Israel nada más o del mundo entero? También del mundo entero, pero primero el juicio comienza por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de aquellos que no practican la justicia? Por eso va a empezar el juicio, va a empezar por la casa. Cuando termine de limpiar la casa, después se va a ir por el resto del mundo y el reino va a establecerse ahí, y ahí va a ser reconocida Jerusalén como ciudad fiel cuando empieza a reinar Yeshua. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿qué es heredar el reino de los cielos? Ser parte de la comitiva de gobierno del Mesías. Llegar a ser uno de los jefes de 1000, de 100, de 10, posiblemente. ¿Y qué van a hacer eso? ¿Qué van a tener que tener manejo de qué? De leyes de la Torá. Entonces, por ende, una persona hoy que esté diciendo que la ley fue abolida no puede ser, no califica bajo ningún punto de vista para heredar un reino, porque en base a qué va a reinar. De la mano del Mesías, si está promoviendo una doctrina, un movimiento en contra de las leyes de Dios, diciendo que fueron abolidas, y más algunos dicen que el que está bajo la ley o el que se apega a la ley están bajo maldición. No puede reinar nunca. ¿Cómo va a reinar con el Mesías si es un anti-ley, ¿no? Entonces por eso, hermano, vemos qué es lo que viene a hacer Mashiach. Viene a restaurar Israel. ¿Qué es lo que viene a hacer? Viene a concluir el juicio que va a limpiar a Israel. ¿Para qué? Para establecer su reino. ¿Y qué va a pasar cuando establezca su reino? Va a restaurar los jueces como al principio. ¿Y qué va a pasar cuando restaure los jueces como al principio? Todas las naciones van a venir a Israel. Va a ser la tierra deseada, como dice en otra palabra. Va a ser el centro deseado de todas las naciones, y van a fluir, van a viajar a Israel y van a mirar hacia Israel permanentemente para ser instruidos y enseñados en los caminos de la Torá, que finalmente va a ser la luz que va a brillar para toda la tierra. Amén. Por ende, hermanos, ya con esto termino, prometo. Dice trono, a ver. Y yo le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le está hablando a los 12, ¿no? Y todo el que haya dejado casas, o hermano, padre, o madre, o hijo, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Bueno, esto es tremendo, hermano. Acá justo le había venido uno a preguntar: maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿No? Y él habla acerca de guardar los mandamientos. Entonces, como vio que eran personas aferradas a lo material, le dijo: una cosa te falta. Él decía que guardaba todo. Andá y vende todo y dalo a los pobres, y después vení y seguime.
y el tipo se fue triste porque tenía mucho bien. Le tocó la parte de bien. Entonces, en eso salta, cuando ve que este se va triste, Pedro salta y dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos ido, ¿qué recibiremos? Entonces ahí es donde Yeshua le dice, cuando Él venga a reinar, cuando se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, que habéis dejado todo, se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí vemos que de la mano de Yeshua viene la regeneración de los jueces, que decía Isaías, que después de un periodo de limpieza, Él iba a restaurar los jueces como al principio. Vemos claramente, Yeshua lo está diciendo acá, que los 12 apóstoles van a ser los 12 jueces que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. De ahí, obviamente, creo que va a seguir como Moshe, cada 1000, cada 100, cada 10. Esto es una interpretación mía, pero más o menos trae una idea. Entonces, resumiendo, entiendo que heredar el reino de los cielos es, obviamente es ser salvo, obviamente es ser parte de ese reino, ser parte de la comitiva del reino, participar. Tener el cuerpo incorruptible necesariamente se necesita para... Claro, ser parte de ese grupo de jueces que van a reinar juntamente con Yeshua, y que vamos a reinar no en el cielo, sino acá en la tierra. Amén. Entonces, hermanos, de esto se trata, este es el desafío. Por eso, aquel que Yeshua enseñaba en Mateo 5, que aquellos que quebrantan el mandamiento y enseñan a otros a quebrantar serán pequeños en el reino. Van a estar ahí, pero no precisamente van a ser los que heredaron ni los que están reinando. ¿Por qué? Porque toda su vida patearon en contra, quebrantaron y enseñaron a otros a quebrantar. Le dijeron que era una maldición guardar los mandamientos. Lamentablemente son pequeños. Esas personas están destinadas a ser pequeños. Que antes de no ser nada está bueno, ¿no? Pero el mensaje de Mateo es lo que nos impulsa a querer motivarnos a heredar el reino, hermano, que es otra cosa. Entonces, ¿quién hereda en el reino? ¿O quién son grandes en el reino? Aquel que practica los mandamientos y enseña a otros a practicarlos. Ese será grande en el reino, dijo Mashiach. Y eso es lo que Él nos enseñó. Por lo tanto, si nos alineamos a Él y queremos heredar el reino, para aquellos que tengan hambre quieren, como dice Romano, aquellos que buscan gloria. Ahora sí, la última. No, porque si lo digo yo así, ¿qué está diciendo? Mire qué dice acá. A ver cómo suena más lindo acá. El cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. O sea que acá está hablando de bien hacer, o sea, hay que hacer buenas obras y hay que perseverar en eso. ¿Y qué es? En el más amplio sentido de la palabra hacer buenas obras, ¿qué será? Practicar la Torah. Eso es lo mejor que podemos, las mejores obras que podemos hacer es lo que nos manda la Torah. Entonces, la conducta responsable conforme a la Torah, ¿no? Claro. Mire lo que dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermano, si usted no tiene hambre de gloria, de honra e inmortalidad, no se haga problema. Confórmese haciendo alguna cosa, qué sé yo, haga cualquiera ahí y después diga, no Señor, hice lo que pude, qué sé yo. Y siga con esa filosofía. Pero si usted es aquello que está buscando vida eterna, está buscando gloria, honra, inmortalidad, eso es lo que el Eterno va a pagar a aquellos que se esfuerzan para practicar la Torah. Pero dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces vos elegís, amén. Cada uno de nosotros elige a dónde, qué es lo que quiere, ¿no? ¿Quieren leerlo? Romanos capítulo 2,
lo leo completo de vuelta, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea, acá no hay tutía. O sea, primero le va a caer le va a caer con la regla, le va a caer al judío. A ver vos que tenés un pacto conmigo, vos que sabés la Torá, bueno, listo, a vos te mido primero. Y después al otro, al gentil, también le va a caer con toda la furia también. O sea, para lo bueno y lo malo, con el judío va a empezar primero. ¿Ok? Pero no va a ser acepción de personas. Amén. Por eso, hermano, si sos judío y te peinaste para la foto, te va a tocar. Y si no sos judío, también te va a tocar. Amén. Así que yo quiero creer que los que estamos acá somos aquellos que estamos buscando gloria y honra e inmortalidad. ¿O no? ¿O queremos morir nosotros? ¿O queremos perecer? Que Yeshua sacó algo la inmortalidad y la vida por medio del Evangelio, es un pasaje, ¿no? En el Nuevo Testamento. ¿Vieron que es lo que le dijo Yeshua recién que leí? Vosotros que me habéis seguido, que habéis dejado esto, ustedes van a juzgar y van a recibir 100 veces más y la vida eterna. Ahora, ¿tenemos hambre de eso o no tenemos hambre de eso? Ahora, si se quieren conformar con uno conmigo, no, pues yo quiero ser salvo, pero yo reinar no quiero, no. Ponga otro. Yo con que sea salvo nomás, con que me deje de mirar de lejos la Nueva Jerusalén, ya está. Ya estoy conforme. Y bueno, hermano, eso está en cada uno, amén. Pero a lo mejor ya los que van a reinar ya están designados. Sí, puede ser. ¿Cuánta gente ha muerto en la época de...? Y bueno, nosotros por ahí nos toca que ser súbditos, no sabemos, ¿no? Pero el tema es que hagamos lo que corresponde. Claro, sí, el tema que hagamos... nosotros nos tenemos que anotar, como es siempre. Hay que anotarse. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero vos tenés que pelear y correr como que vos sos uno de los escogidos. Después, si no alcanzás, imaginás, si vos no llegás con esa motivación y con esa acción, vos no llegás a ser escogido, mucho menos si vos te tirás abajo directamente, ya capaz no calificás para nada. Había un dicho, a ver si me sale, por ahí me sale como el Chapulín Colorado. El que apunta a nada llega, ¿no? Para llegar alto tenés que apuntar a la estrella. Después para bajar hay tiempo. Pero si no apunta a nada, lo más probable es que no des a nada. Así que bueno, de esta manera corro, dijo Pablo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a quedar descalificado. Amén. Bueno, nos ponemos bien esta noche. Te damos gracias, Padre Eterno, por tu Torá. Gracias porque en esta porción tú nos desafías a vencer los gigantes, a creerte a ti, Señor, y a tomar y a poseer y a conquistar todas aquellas cosas para las cuales tú nos has llamado. Hay desafíos, Señor, hay enemigos que se presentan en nuestras vidas. Señor, y muchas veces nos infunden temor, pero te pido que nos ayudes, Señor, a levantarnos, Señor, Dios mío, a no darle lugar a la voz del enemigo, Señor, a que nos infunda el temor, sino a verte a ti, Señor, que estás con tus brazos amorosos, Señor, llevándonos como un padre lleva a un hijo, Señor. Y Señor, disipa en nuestras vidas todo temor y permite que podamos, Señor, tomar fuerza, valor, Señor, para conquistar y vencer a nuestros gigantes. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que están esta noche en este lugar, que tú los bendiga, los fortalezca, que puedan tener, Señor, una buena semana bendecida, Dios mío, y que podamos experimentar el gozo de vencer y de triunfar, Dios mío, en cualquier obstáculo que se nos presente. Que podamos declarar como David, Señor, con mi Dios levantaré ejército y saltaré las murallas. Padre, en el nombre de Yeshua bendecimos tu nombre. Sabemos que tú tienes grandes cosas tú nos has prometido, Señor, y nos alineamos con tus promesas para fortalecernos, Señor, en medio de, aunque tengamos debilidades, Señor, pero sabemos que tú eres el que nos da la fuerza
para vencer y vencer los obstáculos y alcanzar la victoria. En el nombre de Yeshua, gracias Padre. Amén y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, kasher natan lanu Torah emet, v'chayol lana tavet Eloheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de la verdad y vida eterna implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah, y te decimos amén. Shabbat tov, hermano, que el Eterno le